Hola, ¿cómo están? Para cerrar este ciclo de pequeñas charlas sobre la prehistoria y el arte que surgió en esos lejanísimos tiempos, me interesa compartir la lectura de un texto publicado hacia 1963 en una enciclopedia para jóvenes que lleva como título El libro de nuestros hijos, en donde hace una verdadera síntesis conceptual muy interesante para su época y también para la nuestra. Dice así: hace muchos milenios, la fauna terrestre se había enriquecido con una nueva y extraña especie de animales que no se parecía a ninguno de los que hasta ahora hemos encontrado. Estos animales tenían manos y pies prensiles y vivían generalmente sobre los árboles, saltando de rama en rama con increíble ligereza. Cuando bajaban al suelo, caminaban a cuatro patas, pero a veces podían estar cierto tiempo erguidos sobre las posteriores. Estamos hablando de los monos. El mono es el animal que más se parece al hombre, pero no es un hombre y nunca podría serlo. Esto no obsta para que en la división de los mamíferos establecida por los naturalistas, los monos y el hombre estén incluidos en el mismo orden, el de los primates. Existe pues un parentesco, pero ¿de qué género? Seguramente no de descendencia. Quiero decir que el mono no es nuestro antepasado. A lo sumo se puede suponer que el hombre y el mono pertenecen a dos ramas distintas de una misma familia, separadas en tiempos lejanísimos. Una ha hecho fortuna, se ha afinado, se ha ennoblecido, la otra ha quedado tal como era al principio. De todos modos, lo único cierto es esto, que en determinado momento, imprecisado en el transcurso del tiempo, aparece un ser que puede fabricar objetos con sus manos y que una vez fabricados los primeros toscos utensilios necesarios para la vida, revela aptitud para mejorarlos, para perfeccionarlos, para hacerlos más aptos al uso para el cual los destina, y con el tiempo hasta para embellecerlos. La aparición de este ser, dotado de cualidades que lo sitúan por encima de todos los animales vivos, nos es revelada precisamente por el descubrimiento de los humildes objetos que él fabricó con sus manos y que los arqueólogos encuentran sepultados en la tierra de los lugares en que tuvo su morada. La ciencia, sin embargo, cree que su aparición en la historia del mundo fue precedida por la de seres semejantes a él, pero menos evolucionados, menos perfectos. Hombres, si así puede llamarse, que aún tenían mucho de animal, más fornidos, más fuertes, más velludos, incapaces de articular sonidos en forma de lenguaje, y quizás también de caminar erguidos, con manos menos aptas para el trabajo, a causa de que el pulgar no se oponía, como en las nuestras, a los demás dedos. No hombres, por consiguiente, sino casi hombres, a los cuales no podemos reconocer los títulos necesarios para ser nuestros antepasados. Sin embargo, habría que atribuirle los primeros objetos hechos a mano, de confección más toscas y de mayores dimensiones encontradas en el curso de investigaciones y descubrimientos. Los verdaderos antepasados de los europeos llegaron mucho más tarde, hace unos 50 millares de años, procedentes probablemente del sur, tal vez de África, que entonces aún estaba unida a Europa. Hicieron la guerra a sus predecesores, los exterminaron y se instalaron allí. Por consiguiente, el hombre entra en la historia armado, como conquistador. ¿Cuáles armas, en verdad? Las suyas: lanzas, jabalinas, clavas,
hechas con fragmentos de pedernal clavados en toscos mangos de madera, pero su destino está marcado por esa aparición belicosa. Nunca conseguirá liberarse del demonio de la violencia y de la guerra. Sin embargo, reconozcamos que sin este espíritu belicoso no hubiera durado mucho. El mundo le era hostil y amenazaba su vida de mil modos. El periodo más áspero de la última época glacial había pasado. Como un monstruo que se esconde, el enorme helero que cubría el norte de Europa retrocedía lentamente y dejaba en las rocas las profundas señales de sus heladas garras. Pero aún hacía frío. La fauna todavía era invernal. Animales de piel espesa vagaban en busca de alimento por las tundras y estepas cubiertas de nieve. El animal más grande de este periodo, verdadera avanzada de la época de los grandes mamíferos, era el mamut, una especie de elefante gigantesco con abundante piel, dos largos colmillos curvos y una gruesa joroba en el cuello. En la época en que aparecieron en Europa los primeros hombres, los mamuts debían de estar próximos a desaparecer. Probablemente los hombres precipitaron su desaparición al darles caza. En efecto, estos primeros hombres eran esencialmente cazadores, además del mamut, que después de todo debía ser un animal casi inofensivo. Y los primitivos hombres hacían frente al gigantesco oso de las cavernas. Cazaban bisontes, ciervos, lobos, jabalíes y probablemente excavaban trampas en el suelo para capturar los animales cuya carne cocían después para alimentarse de ella. De las pieles se hacían vestidos para proteger su cuerpo del frío o mantas para la noche. Habitaban en grutas próximas a un curso de agua, vivían en tribus poco numerosas y obedecían a un jefe que había llegado a serlo por su fuerza o por su astucia. El mundo que los rodeaba era un mundo hostil y ellos, los hombres, eran los seres más débiles, más indefensos. Pero para vencer a las infinitas fuerzas que se conjuraban contra ellos, tenían un arma más eficaz que las patas y las garras de los animales enemigos suyos. Un arma invisible, la inteligencia. Imaginemos, aunque sea de modo aproximado, cómo era la vida de aquellos nuestros antepasados primitivos. El hombre primitivo, abandonado en un mundo enemigo, no tiene nada. ¿Cómo podría sobrevivir si no tuviese la inteligencia? Cada uno de los objetos de que se sirve es el fruto de un descubrimiento suyo, de una invención suya. Los descubrimientos de este periodo son de tal importancia que ninguno de los que más tarde ha hecho la humanidad, ni siquiera los tan espectaculares de nuestro siglo, podrá ser comparado con los de entonces. Vale hacer una acotación que la publicación es de 1963 y obviamente faltaban las últimas décadas del siglo XX para hacer ya plenamente una gran revolución tecnológica que pondrá al hombre por encima de la naturaleza con las consecuencias que eso está acarreando. Continuamos. Pensad solamente en el fuego. El hombre conoció primitivamente el fuego como un elemento benéfico y lejano, el sol, o cercano y temible, el rayo, que caía del cielo para incendiar el bosque y las llamas de los volcanes, que en aquel tiempo iluminaban aún las heladas llanuras de la tierra. Pero intuyó que el fuego podía aportarles bienestar y serles útil. Al principio se apoderó de él, arrancándolo, por decirlo así, a algún incendio casual, y lo mantuvo vivo a la entrada de sus
antros, vigilándolo con cuidado. Después aprendió a hacer él mismo saltar la chispa de dos pedernales que chocaban o la llama al frotar dos trozos de madera. La conquista más importante del hombre después del fuego, pero realizada mucho más tarde, es la del arado. El fuego y el arado son en realidad conquistas tan grandes que los griegos idearon el mito de un titán, Prometeo, que robó el fuego al cielo para regalárselo a los hombres y atribuyeron la invención del arado a un gran sacerdote del santuario de Eleusis, Triptolemo, directamente aconsejado por Deméter, la diosa de la agricultura. En posesión del fuego, los hombres, además de calentarse y de cocer sus alimentos, estuvieron en condiciones de alumbrar las grutas en que vivían. Excavaron una especie de taza en un trozo de piedra arenisca y la llenaron de grasa animal, en la que sumergieron una mecha de fibras vegetales. A la débil luz de este candil primitivo, los habitantes de las cavernas fabricaron sus admirables objetos de sílex, tallado o de hueso pacientemente trabajado, puntas de lanzas y de jabalina, hachas, mazas, arpones y hasta agujas con su correspondiente ojo. Uno agujerea pedacitos de hueso y dientes de fiera para hacer collares. Otro talla una estatuilla en un bloque de esteatita o graba la silueta de un animal en el marfil de un colmillo de bisonte. Estos hombres que vivieron en el amanecer del tiempo fueron grandes artistas. Historiaron las paredes de las grutas en que habitaban con maravillosos dibujos en negro y en colores, en los cuales retrataron los animales que poblaban su mundo, mamuts, bisontes, renos, ciervos, cabras, monteses, caballos. Es probable que estos dibujos tuviesen una finalidad mágica, es decir, que trataran de hacer propicia la caza de la que se tenía que alimentar el hombre primitivo. En las pinturas prehistóricas aparecen los animales que el hombre tenía necesidad de matar para que la familia o la tribu no careciesen de alimento y de pieles. Pero es posible que estas representaciones dignas de un gran pintor tuviesen otra finalidad que no conocemos. Es difícil suponer que este mundo primitivo tuviera una religión en el sentido que hoy damos a la palabra, pero seguramente el hombre primitivo se sentía rodeado de fuerzas oscuras, de presencias misteriosas. El trueno, el relámpago, el rayo, el silbido del viento en la tempestad lo asustaban y él tenía que preguntarse si, detrás de esas manifestaciones terroríficas, no había un ser poderoso cuya benevolencia era preciso asegurarse. De aquí debieron de nacer muchos ritos mágicos, de los cuales desgraciadamente no sabemos nada. Y con el tiempo, el hombre más sabio que los otros debió de encargarse de dirigir estos ritos. Este fue el brujo. Entre los dibujos descubiertos en las grutas habitadas por el hombre primitivo, hay uno que representa precisamente un brujo en actitud de bailar. Tiene la cara cubierta por una máscara barbada. De su cabeza se levantan dos largos cuervos de ciervo y por detrás le cuelga una gran cola. Disfrazado de este modo, debía de causar temor y veneración. Probablemente le correspondía presidir las nupcias, curar a los enfermos y a los heridos, mantener las relaciones con los muertos de la tribu, explicar los sueños y los fenómenos naturales. El brujo era, pues, sacerdote, médico, hombre de ciencia, adivino. El clima se hizo más templado, el hielo se retiraba cada vez más al norte. Un aura dulce curaba las heridas de la tierra. Grandes selvas y extensos pastos invadían los países que el hielo dejaba libres.
Trepaban por los flancos de la montaña y solamente se detenían donde la roca, rascada por el hielo, no podía ofrecer alimento a la más débil raíz. Naturalmente, esto sucedió en el transcurso de varios millares de años. El hombre salió de sus grutas, el cazador se hizo pastor, vagó con grandes rebaños de animales, bueyes, asnos, ciervos, renos, corderos, cabras, en busca de pastos. Plantó sus campamentos provisionales cerca de los cursos de agua, domesticó el perro, el cerdo, el caballo, y mientras tanto aprendió a hilar y alisar sobre una roca los utensilios que continuaba fabricando con sílex y con huesos. Los objetos se hacen más finos, más esbeltos, más elegantes. El hombre inventa el arco y dispara a la muerte desde lejos con sus flechas, provistas de una punta de sílex afilada y pulimentada como si fuera metálica. También ha descubierto que se pueden fabricar, con arcilla cocida al sol, recipientes para conservar los líquidos y se ha hecho alfarero. En la fase siguiente, el hombre se hace agricultor. El pastoreo había hecho de él un nómade y la agricultura lo fijó de nuevo a la tierra. O tal vez sea más probable que, mientras algunas tribus continuaban vagando con sus rebaños de lugar en lugar, otras, después de descubrir uno tras otro los admirables secretos del cultivo y de darse cuenta del partido que se podía sacar de la regular rotación de las estaciones, hayan preferido detenerse para roturar la tierra, sembrar, recoger las mieses, podar los árboles frutales. En esta época es cuando el hombre conoce el trigo y otros cereales, cuece el primer pan sin levadura, exprime de la uva el primer vino, teje la primera burda tela con fibras vegetales. Como ven, es muy interesante la síntesis que se brindaba en otro tiempo a los jóvenes para tener el bagaje de comprensión de estas lejanísimas épocas que hoy todavía siguen fascinándonos. Dejamos aquí esta lectura para ver recapitular con los anteriores vídeos sobre historia del arte, más estas reflexiones que nos dejaron los autores de estas enciclopedias, ver si podemos acercarnos, aunque sea muy sintéticamente, muy aproximadamente, a esa enorme era en tiempo y en espacio que fue la prehistoria. Quizás en la prehistoria es donde el hombre comienza a tener conciencia de sí mismo y hoy es necesario volver a tener conciencia de uno mismo, volver a incorporarse a la mismedad propia de cada uno y tratar de abandonar aquellos estereotipos que nos han acostumbrado durante muchas décadas o centurias para ser quizás los hombres y mujeres más modernos, más actuales, más favorables para la aceptación social. Quizás esta reflexión sobre la prehistoria también nos permita encontrar el rumbo hacia eso que hace que hoy en día ya se hable de una forma que podríamos decir más evolucionada, de las energías que están presentes en nuestro diario vivir. Así que bueno, les agradezco la atención. Estoy a disposición para ampliar, para comentar, para exponer alguna otra idea sobre este tiempo y les agradezco muchísimo la compañía y también la posibilidad de haberle transmitido una brevísima panorámica de lo que fue el arte y la historia, valga la paradoja, de la prehistoria. Muchísimas gracias
y hasta la próxima.